Hola, buen día. Gracias por seguir acompañándonos en estos devocionales. Quiero reiterarles, estamos teniendo pues breves lecturas sobre el libro de Isaías, un libro que quizá algunos lo conocen, quizá algunos no tanto, y quizá habrá otros que de plano no han leído de plano la Biblia. Bueno, queremos facilitar un poquito a través de estos devocionales, haciendo pequeñas reflexiones en cuanto al mensaje que se da de parte de Dios, en este caso para el pueblo de Israel, y hacemos una pequeña aplicación para nuestra vida. En este caso me toca continuar con el capítulo 9, del versículo 8 hasta el capítulo 10, versículo 4. Por tiempo no voy a comentar toda la lectura, es un poquito larga. Simplemente voy a mencionar algunos textos, pero voy a mencionar también, el contexto o algo del contexto de este capítulo. El día de ayer, Yeris nos compartía en relación a los versículos 1 al 8 de cómo Dios prometía un rey, un libertador, un rey eterno. Y esa es una referencia a Jesucristo. Sin embargo, el mensaje estaba siendo en el momento para la tribu de Judá, ya que Israel en ese entonces, en la época del año 700, Israel se había dividido en reino del norte, reino del sur. El reino del norte ya estaba sufriendo una cautividad y, continuaba el reino del sur, que eran dos tribus, pero vemos que Dios tal parece, este libro, tal parece que como si Dios estuviera enojado por mucho tiempo contra su pueblo. Pero más que eso tenemos que entender desde el punto de vista de Dios. Por ejemplo, dice el capítulo 9, versículo 16, dice, porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados se pierden. Por tanto, el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes, ni de sus huérfanos y viudas tendrá misericordia, porque todos son falsos y malignos, y toda boca habla despropósito. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. A pesar de que Dios estaba con su pueblo y promete ver por su pueblo, promete cuidar a su pueblo se alejó y esto le molestó a Dios, esto no agradó a Dios, que su pueblo empezara no solamente a alejarse, sino a menospreciarlo, a tal grado que vemos en el versículo 9, dice así, y sabrá todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen, fíjense cómo dice aquí, con soberbia y con altivez de corazón. Ese es el problema que había en la gente, soberbia, altivez. Y si hacemos una reflexión a nuestros tiempos, hoy en día la humanidad está así, está soberbia, está altiva, la gente se cree Dios y no toma en cuenta a Dios. Y obviamente esto es contra la voluntad de Dios. Dice más adelante, los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los cabrahigos, esto es higos silvestres o higueras silvestres, pero en su lugar pondremos cedros. Pero Jehová levantará a los enemigos de Rezín contra él y juntará a sus enemigos. Vemos cómo esta soberbia, esta altivez, habían visto ya ahí una cautividad y estaban viendo decadencia en su pueblo. Decadencia material, decadencia espiritual principalmente. Y aún así eran altivos, dice, aunque se cayeron estos muros, vamos a levantar otros más fuertes. Aunque tumbaron las higueras silvestres, vamos a poner cedro. Y vemos que hoy en día nosotros no estamos lejos de esas actitudes. Principalmente el no tomar en cuenta a Dios. Esto es un grave error para la humanidad. Desde luego, esto no es agradable para Dios. Dios desea que le tomemos en cuenta. Dios desea que le consideremos. Pero mucha gente a veces suele decir o comentar, ¿por qué Dios no hace nada en contra de tanta maldad, en contra de tanto abuso y corrupción? Bueno, Dios sí hace. Y a veces pensamos que Dios es un Dios malo. Pero no, ya nos hubiera destruido. Sin embargo, nos está dando tiempo para reflexionar, para arrepentirnos, para buscarlo. Dice por último capítulo 10, versículo 1. Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo,
para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. La gente que tiene poder y que se siente poderosa y que no toma en cuenta a Dios y hace lo que le parece correcto, pero no, y que hace hasta todo lo contrario por hacer a un lado a Dios, pues díganme si esto no le va a molestar a Dios. Fue lo que estaba pasando con su pueblo. Por eso Dios es que continuamente llama la atención y continuamente les habla de juicio. No porque Dios sea malo, sino porque nosotros no queremos reconocer que muchas veces andamos altivos, soberbios, como humanidad, y no queremos tomar en cuenta a Dios. ¿Qué podemos hacer? Leer la Biblia, reflexionar lo que Dios dice y realmente ver si no estamos siendo así como Dios dice, o buscar a Dios, algo tan sencillo. Que Dios le bendiga, busquemos a Dios cada día. Dios le bendiga. Gracias por acompañarnos.